Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar con el estudio de el hombre carnal. Y en la semana pasada comenzamos con el hombre carnal. El paso que vamos a ver ahorita es inmediatamente cómo el hombre carnal puede llegar a ser hombre espiritual. Sé que no es lo tradicional, lo que se acostumbra, pero pues es la forma correcta. El hombre carnal tiene que empezar a transformarse en un hombre espiritual. No se trata de niveles de ser el hombre carnal y luego ser hombre natural y luego pasar a ser hombre espiritual. No estamos hablando de escalones espirituales y ojalá que nunca nadie pase por ser un hombre natural, porque esa es la parte complicada y peligrosa. El hombre natural lo vamos a dejar para la siguiente semana porque es extenso, se divide en 3 tipos de hombres naturales y solamente vamos a mencionar así apenitas lo que es el hombre natural. Ahorita lo vamos a mencionar para que tú te des cuenta del por qué estamos hablando de esta manera del hombre natural. Vamos a buscar en nuestras Biblias ¿qué dice del hombre natural? ¿Sí? Primera de Corintios 2:14 y vamos a buscar lo que dice aquí en nuestras Biblias. Dice la palabra de Dios: mas el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque les son locura, y no las puede entender porque han de examinar espiritualmente. Pero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Pero ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hombre natural está en la mayoría de las Biblias, pero en la versión antigua se llama hombre animal. Entonces nosotros vamos a entrar de lleno al hombre carnal y el paso para ser del hombre carnal al hombre espiritual, evitando pasar por el hombre natural, porque el hombre natural es como un retroceso después de haber aceptado a Cristo y abrir las puertas para quedar 7 veces peor. En un valle de indecisión, en un valle de inseguridad, en un valle de incertidumbre, en donde no sabemos si avanzamos, retrocedemos, no sabemos si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. La palabra de Dios me dice en el versículo 14, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y si tú estudiaste la semana pasada o analizaste el video de la semana pasada, hablamos de algo llamado percepción. Percepción. La percepción se da de afuera hacia adentro a través de los sentidos. Entonces, una pequeña remembranza de la percepción. La palabra de Dios, es una pregunta que recibimos, si la percepción es un término psicológico, es un término bíblico. Aquí en el versículo 14 dice, no percibe. O sea, estamos hablando de lo negativo de la percepción, es no percibir, como dice el versículo, no percibe. Por tanto, no es un término científico, psicológico únicamente, sino que es un término que se usa bíblicamente para dar a denotar que algo que está fuera de nosotros puede ser percibido por los sentidos de una manera clara y no de una manera insegura, con incertidumbre, dudosamente, sino que todo lo que viene de Dios tiene que ser percibido
de una manera clara, pero a través del mediador sustituto que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Por eso el hombre natural es llamado animal, porque el animal es el que no entiende, no razona, no usa lógica. Dios es un Dios atemporal, por tanto, Dios, tengo que entender que la lógica que voy a usar con Dios no es humana. Por tanto, lógico sería que alguien con una vara pueda dividir el mar en dos. No es lógico, ¿sí? La lógica de Dios quiere decir que Él es todopoderoso, es omnipresente, omnisapiente, y en esos omnis, en esos atributos de Dios, no hay lógica. Van más allá de la lógica humana. Por eso sí, aquí cuando te puse que no usa la lógica, no usa la lógica espiritual. La lógica espiritual se transforma en fe, porque dice que es una certeza de algo que no veo. ¿Es lógico tener una seguridad de algo que no veo? No es lógico. Por tanto, la lógica de la cual estamos hablando es una lógica espiritual. Dice la Biblia, el hombre animal no percibe porque le son locura. No lo entiendo, no está mal esto no, ¿cómo va a ser de Dios? Pero cómo Dios permitió esto, pero cómo esto. Son personas que no se disciplinan, mejor dicho, dice la Biblia, ni tampoco pueden. O sea, no se disciplinan, no quieren disciplinarse, rechazan la disciplina que los puede llevar al conocimiento, al entendimiento, a través de algo. Mateo 28 nos habla de los procesos para pasar de un hombre carnal a un hombre espiritual. Y nos habla de algo llamado discipulado. Este es el pequeño puente que me va a pasar de lo carnal a lo espiritual, pero desafortunadamente la gente rechaza el discipulado. Porque el discipulado es un reflejo de lo que somos, es un reflejo de lo que vemos, es un reflejo de cómo percibimos, es un reflejo de lo que hago no va acorde con lo que Dios quiere que yo haga. Lo que hablo y cómo lo hablo no va de acuerdo a cómo Dios quiere que yo lo hable. Por tanto, no me quiero disciplinar porque no quiero cambiar. Si cambio, dejo de ser yo. Este es el hombre natural. Resiste, su característica es la resistencia, resiste a Dios. Ese que habla, la Biblia dice, el que da cosas contra el aguijón. Es el hombre natural, el hombre animal. Es el que dice la Biblia, y por eso la simbología, que el perro regresa a su vómito y la puerca al lodo. ¿Sí? La puerca lavada al lodo está haciendo alegorías, asociaciones, semejanzas con los animales. ¿Sí? Muy bien, estamos hablando del paso del hombre carnal al hombre espiritual y se da a través del discipulado. El discipulado es algo que no puede ser obligatorio. Dios nunca te va a obligar, pero dice Pablo una palabra: es necesario, os es necesario, y la palabra necesario quiere decir indispensable o requisito para ser hombre espiritual. Vamos a hablar del hombre carnal al paso a ser un hombre espiritual. ¿Vamos a usar Biblia? Sí, vamos a usar Biblia. Te vas a acordar inmediatamente de un estudio que dimos hace 3 o 4 meses, no recuerdo exactamente, de las 3 listas. Esas 3 listas
Es el paso del hombre carnal al hombre espiritual hasta la puerta del caballo, la mitad. Cuando avanzas de la otra mitad de la lista, estás ya llegando a la puerta oriental y ya estás en otra etapa de un nivel espiritual. Sí, hoy vamos a ver los primeros pasos, paso por pasito. Por eso no vamos a tratar de ser como que muy obtusos, para que se pueda entender muy bien lo que vamos a hablar. El hombre carnal. El hombre carnal simple y sencillamente es, vamos a buscar ahorita que nos dice aquí en Primera de Pedro 2:2. Apunta los versículos, léelos después, posteriormente. Y cualquier pregunta que tú tengas la puedes hacer con toda confianza para que puedas llegar al punto que todos pretendemos llegar. Dice, desde el versículo 1, vamos a ver los puntos y voy a quitar la palabra obligatorio y te voy a dejar la palabra necesario. Y aquí me está dando los requisitos. Necesario, 2 puntos del hombre carnal, si quieres el paso al hombre espiritual. ¿Y por qué te pongo la escalera hacia abajo? Porque como carnal tienes un nivel alto, pero la Biblia dice que tienes que ser humilde y tienes que bajar, tienes que dejar que tu yo mengue, y menguar quiere decir dejar de ser o cada vez ser menos, para que el espíritu que está abajo, a propósito, te haga levantarte. Dice que Él exalta a los humildes, porque tú tienes que llegar a esta postura de postración, de adoración, para que en la puerta de las aguas, en la puerta de las fuentes, en la puerta de los caballos, tú recibas esa exaltación. ¿Sí? Estamos viendo ya una agrupación de todos los estudios que hemos visto hasta ahora. Correcto. Carnal, es necesario descender. Es necesario descender. Carnal tiene que descender porque simple y sencillamente acaba de nacer. Es un bebé. Un bebé, para empezar a caminar, es asentado en un lugar que es el piso. En un piso limpio, porque los papás tratan de limpiar ese camino para que el bebé intente al principio algo que conocemos como gatear. ¿Qué es gatear? Caminar en 4 patas, vulgarmente dicho, o en las 4 extremidades inferiores y superiores, que es prácticamente la postura que te acabo de dibujar en la puerta de las fuentes. Esto es el gateo. ¿Sí? Hay que aprender a orar. ¿Sí? Y hoy vamos a aprender a orar desde lo básico. Muy bien. Es necesario que, dice Pedro, primero, dejar algo. Tienes que dejar algo. Eres carnal y estás lleno de cosas. Estás lleno de cosas. Acabas de nacer, estás cubierto de sangre, de placenta, tienes tu cordón umbilical todavía y tienes que ir dejando elementos para que tú estés listo para la nueva vida de ese nuevo nacimiento espiritual. Muy bien. Dejando que, vamos a hacer una llavecita y escucha, hermano, cómo se va a ir dibujando las cosas que hay que dejar paso por paso. Malicia. Malicia es relativo a la maldad. Vamos a poner aquí maldad. La maldad es lo opuesto a la bondad. ¿Sí? Engaño es relativo a la mentira. Mentira y engaño, acuérdate. Y es lo opuesto a la verdad. ¿Te estás dando cuenta por qué es necesario dejar esto? Si no, no puedes pasar por esta brecha, por este camino que es Jesucristo.
Tienes un camino ancho y espacioso de malicia, maldad, engaño, mentira, ¿sí? Y tienes que ir por el camino angosto que representa la bondad y la verdad. ¿Sí? Porque al final de este camino se encuentra algo llamado luz. ¿Sí? Estás pasando de las tinieblas a la luz. ¿Sí? Muy bien. Dejamos malicia, engaño y algo que a veces es muy difícil dejar. Fingimiento. En el hombre natural, en el hombre animal, ya no se le llama fingimiento, sino que se le llama hipocresía. Porque sabe cómo conducirse, no lo hace, simula conducirse de manera agradable a Dios, pero en su corazón no hay ese anhelo, ¿sí? Ese deseo de comportarse como Dios. Aquí fingimiento, porque está pretendiendo agradar a Dios y no sabe porque acaba de nacer. Es como el bebé que te sonríe esperando una respuesta tuya. Y empieza a aprender y empieza a asociar su sonrisa con nuestra aceptación y empieza a sonreír para que lo aceptemos. Está fingiendo. A que cuando tú haces un chiste o haces un movimiento y el bebé no sonríe, sino se carcajea el bebé, ya tiene una sonrisa, ya tiene una risa natural, una risa sincera, no fingida, ¿sí? Es lo mismo. Aquí es donde entra la fe no fingida. ¿Vas a seguir a Dios después de nacer? Sí o no. No hay otra vertiente más que un sí y un no. Y aquí entra la palabra de Dios, que es decisión. Fíjense cómo estamos formando el caminito, ¿sí? Bondad, verdad, decisión. Y acá malicia, maldad, engaño, mentira, fingimiento, sí o no, de una fe. Dice envidias. No dice envidia. No dice envidia. No está particularizando, sino que está generalizando. Envidias. ¿Cómo me gustaría que me hubiera hablado Pablo? ¿Cómo me gustaría que hubiera vivido en la época de Jesús? Yo no lo hubiera ofendido. ¿Cómo me gustaría estar en una iglesia grande? ¿Cómo me gustaría estar en una iglesia próspera? Empiezas a envidiar condiciones humanas, ¿sí? Todavía no hay una envidia con un trasfondo negativo porque acabas de nacer. Estás envidiando. Es como que el niño ve en la calle que le compran a otro niño una paleta y el niño quisiera también que le compren una paleta, pero en ese momento sabe que no puede, que su papá no tiene la condición de comprárselo. Entonces siente una envidia positiva y no destructiva. Me hubiera gustado que me compren a mí esa paleta. No sé si me estoy explicando. Son envidias que normalmente sentimos. ¿Cómo es que no fui a ese trabajo? ¿Cómo no me dieron ese trabajo? ¿O cómo no conocí a esta persona antes? ¿O cómo no conocí a Cristo antes? Ese tipo de preguntas son las que nos hacemos cuando acabamos de nacer, ¿sí? Pero dice la Biblia que Dios es atemporal y que siempre ha ido atrás de nosotros para que nosotros decidamos por Él. Ya nacimos de nuevo, gloria a Dios. Lo pasado ya empezar a enterrarlo, viendo hacia adelante, haciendo y ocupándonos de esto. La envidia tiene lo opuesto, que es la gratitud. Cuando yo agradezco algo, ¿sí?, prácticamente lo hago propio, pero no me adueño de ese algo. Ahorita te lo voy a explicar. Viene alguien y te hace un regalo. Ese regalo tú lo abres y dices gracias. Gracias por el regalo. No me estoy fijando cuánto costó el regalo. No me estoy fijando si me gustó o no me gustó el regalo, sino que solamente estoy viendo la intención de alguien que se acordó de mí y me está dando algo que a su percepción es bueno para mí, y lo agradezco.
En el momento que yo agradezco ese gesto, ese regalo cobra un valor moral, un valor emocional de que alguien pensó en mí de alguna manera. ¿Sí? La gratitud es lo que le vamos a empezar a decir a Dios. Señor, gracias, nací de nuevo, te estoy recibiendo, te estoy aceptando, pero ayúdame porque no sé cómo caminar en la fe. Y aquí es donde la gratitud se convierte también en una petición, en una súplica. Súplica viene de derivado de suplir, ¿sí? No es un derivado de te suplico, te ruego, me humillo ante ti. No, súplica viene de derivado de suplir. Y hay algo que hemos hecho mal. Pedimos a Dios cosas que Dios no nos puede dar. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Dice, y todas las detracciones. Y aquí hacemos una pausa para buscar qué significa detracción. ¿Sí? Acuérdate que como cometemos un error como humanos, como cristianos, que simulamos saber y decimos lo que nos viene a nuestra mente, ¿sí? Eso no lo hagamos. Eso es un mal hábito, es una mala costumbre. Buscar la definición, porque realmente la definición correcta cambia el contexto de lo que pensamos que percibimos. Detracción es una murmuración, una difamación, una denigración de la reputación de alguien. Cuando hablamos mal de alguien o cuando decimos una supuesta verdad de la cual no tenemos una certeza. Y es una detracción porque cuando tú la dices y la externas a alguien, es algo que ya no puedes reparar si fue mentira lo que dijiste. La persona a la cual se lo dijiste ya se va con un concepto diferente de la persona de la cual hablaste mal. Y esto es lo que destruye a las iglesias. Luego, cuando te das cuenta que cometiste un error, ya no puedes recuperar lo que dijiste y no puedes dejar a la persona que ofendiste en la condición en la que estaba. Por eso se llaman detracciones. Es que dejar todo eso. No puedes hablar mal de alguien si no estás seguro. Sí, no. ¿Sí? ¿Puedes decir lo que alguien es? Sí, si no hay una intención negativa de destruir en tu corazón. Si lo vas a decir en un grupo de oración para orar por la persona, es correcto decirlo. ¿Sí? Muy bien. Fíjate que con esto, la detracción es lo contrario a la intercesión. Yo no puedo interceder por alguien que estoy diciendo que está re mal. Que estoy diciendo que es un chismoso, que estoy diciendo que es un depravado, que es una persona mala, y de repente yo vaya delante de Dios y orar por esa persona, porque estaría orando con fingimiento, con hipocresía, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, formar el primer paso del camino, que es bondad, verdad, decisión, gratitud e intercesión. Por la primera persona que la que vamos a interceder es por el bebé recién nacido. ¿Cómo y a través de qué? A través del versículo 2. Fíjate qué curioso, porque aquí mi primer punto que es necesario es dejar todo esto. El punto número 2 es desear. Desead. Y abrimos otra llavecita. Desead. ¿Qué dice el versículo 2? Como niño recién nacido, la leche espiritual. Leche espiritual. Leche espiritual. ¿Qué significa leche espiritual? Significa conocer los rudimentos básicos de una doctrina sana de la fe. En otras palabras, significa conocer a Jesús antes que a nadie. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo hizo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué se menciona de Jesús en la Biblia? Y me han dicho
que dónde están los versículos que comprueban eso. En Hechos, capítulo 1, versículo 1, 2 y 3, te dice que tienes que aprender a conocer a Jesús antes que todo. ¿Sí? Y hay infinitud de versículos en donde corroboran que Jesucristo es el centro de nuestra sana doctrina. Doctrina que desconozca a Jesús como Hijo de Dios es doctrina que no es bíblica. Muy bien, continuamos y dice así: sin engaño, fíjate, acá ya dejaste supuestamente esto, no puedes desear algo si no has dejado esto. Y te vuelve a hacer la mención, leche espiritual sin engaño. O sea, esto no lo puedes traer aquí. ¿Sí? O sea, sí quiero conocer de Dios. Pero aquí en tu corazón estás pensando en la novela, en la película, en el juego, en tu celular, en tu trabajo. Estás fingiendo. O sea, que no has terminado de dejar esto. No has hecho el primer paso para desear la leche espiritual. Porque esto es un deseo, un anhelo, algo que procuro, algo que busco como una necesidad. O sea, satisfacer una necesidad. Aquí entra la parte de gratitud, de suplir. Señor, suple mi necesidad. ¿Sí? Es cuando Dios empieza a suplir la necesidad. Llámese como se llame. Pero si no dejas lo de arriba, no puedes pretender adquirir una leche espiritual. Porque entonces va a ser una leche espiritual adulterada que te va a impedir crecer. ¿Sí? Sin engaño, te dice la Biblia. Acuérdate que la diferencia entre mentira y engaño. Mentira es una verdad dicha de una manera que no es verdad. Y el engaño es creer una verdad a mi manera. Yo me estoy engañando. ¿Sí? Esa es la diferencia entre la mentira y el engaño. Lo hemos hablado muchas veces y lo estamos diciendo de una manera breve. Dice, para que por ella crezcas en salud. Fíjate, aquí hay una consecuencia inmediata que es el crecimiento en salud. Y salud es sinónimo de salvación. ¿Sí? O sea, hermanos, si no deseas, como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, no hay una certeza de salvación, no hay una salud correcta, no hay una sanidad correcta, y es por eso que mucha gente pasa del carnal al natural, corrompiéndose, pervirtiéndose y volviéndose de doble ánimo. ¿Sí? Ya más o menos estamos hablando un poquito del natural para que entiendas la diferencia. Muy bien. Dice, si empero habéis gustado que el Señor es benigno, y aquí entra la benignidad. Si he gustado que Dios es bueno porque me dio a su Hijo, mandó a su Hijo a morir por mí, ya lo entendí, ya entendí que el plan de salvación no es por la humanidad, es por mí particularmente. Yo particularmente debo buscar a Dios para servirle, adorarle y agradarle. Yo particularmente, no me importa si mi pastor se corrompe, no me importa si mi iglesia se corrompe, no me importa si todos se corrompen, porque yo quiero servir a Dios, agradarle a Dios y servirle a Dios. Yo voy a buscar que mi pie no tropiece y voy a orar por todos aquellos que han tropezado. Benignidad. Porque lo que por gracia recibiste, por gracia debes darlo, benignidad. Y ahorita que veamos la lista vas a ver el poder que tiene la benignidad. Dice acá, versículo 4, al cual, allegándonos, la benignidad, hermanos, es el adhesivo a la piedra angular. No va a haber un cimiento, un fundamento, si no has entendido Juan 3:16. ¿No has entendido Juan 3:16? No puedes tener el cimiento de la roca en tu vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
¿Sí? Juan 3:16. Lo has oído muchas veces, lo has repetido muchas veces, a lo mejor te lo sabes de memoria, pero el chiste no es saberlo, no es aprenderlo, no es repetirlo, es entenderlo, comprenderlo y aplicarlo. Es tan simple ese ciclo, entenderlo, comprenderlo y aplicarlo. Si no hay esas tres cosas, no puedes desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, porque entonces te vas a conformar con chatarra espiritual, te vas a conformar con basura espiritual, que está lleno el internet de todo eso, y cuando te quieran dar un alimento verdadero, una sana doctrina, tu cuerpo inmediatamente lo va a rechazar, porque implica un cambio en tu vida del cual no estás dispuesto porque no has dejado todo esto. ¿Sí? No sé si se está entendiendo, espero que sí. Dice, reprobada cierto de los hombres, pero elegida de Dios preciosa. Y aquí te está diciendo, si fue reprobada esta piedra por los hombres, ¿crees que tú no vas a ser reprobado delante de los hombres por aceptar a un Dios verdadero que da todo de una manera correcta, no corrupta, correcta? En un mundo corrupto, la verdad es rechazada. Por tanto, a ti te van a rechazar. Si a Dios lo rechazaron, te van a rechazar. Y entonces es cuando yo, como niño recién nacido, ¿qué me importa si mis tíos, mis parientes no me abrazan? Con que me abrace mi padre, mi madre, con eso. Mi padre, el Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, mi madre, la iglesia. Entonces empiezo a crecer protegido. No me preocupo si mi hermana o mi hermano me dicen algo ofensivo, porque yo sí sigo a la verdad. No me preocupo, mi mirada está en bondad, verdad, decisión, gratitud, intercesión, porque estoy caminando de las tinieblas a la luz. ¿Sí? Muy bien, dice, ustedes también como piedras vivas, ser edificados una casa espiritual. Fíjate qué curioso, porque si no tienes el fundamento de la roca, no puedes empezar a edificar una casa. Si edificas una casa sin la roca, entonces estás edificando una casa sobre la arena, que cuando viene cualquier cosa se cae, regresas al inicio, cuando te das cuenta, dejaste de ser carnal y ya eres un hombre natural. Satanás eso quiere, que la mayoría sean cristianos naturales. ¿Sí? Cuando veamos vas a entender todo lo que te estoy diciendo. Muy bien, dice sacerdocio santo, un sacerdocio santo. El sacerdote se dedica a hacer ofrendas para expiar pecados. Como el tuyo ya fue perdonado, ahora la ofrenda que tú le vas a presentar a Dios es una ofrenda de paz a través de lo que tú vas a hablar. Cuando el endemoniado gadareno fue libertado por Jesús, Jesús le pidió una ofrenda. El endemoniado le dijo, Señor, yo quiero seguirte, donde tú vayas, yo quiero ir contigo, quiero trabajar contigo y quiero estar a tu lado. Jesús le dijo, no, la ofrenda que yo quiero que tú des es de que hables, vayas a tu casa y hables de lo que yo hice contigo. El gadareno no se puso a pensar con malicia, no quiere que yo vaya con él, no soy digno, de seguro vio algo malo en mí, de seguro no he quedado bien, de seguro quedó un demonio en mí, me está rechazando Jesús cuando él dice venir a mí. Todo esto es lo que Satanás pone en esta parte y él simplemente lo dejó, porque si ese es el precio, si ese es el costo que me está pidiendo Jesús por mantenerme libre, simple y sencillamente yo lo hago. Y lo hizo y lo pagó hasta con intereses. ¿Por qué? Dice la Biblia que él llegó a donde estaba su familia, habló de lo que Jesús había hecho y no se conformó con eso. Se fue a Decápolis, que son 10 plazas en donde él estuvo predicando de Dios, simple y sencillamente lo que Jesús hizo con él. Por tanto, cumplió, por tanto, hizo la voluntad de Dios y por tanto correspondió a la gratitud, a la bondad, a la verdad
de alguien que intercedió por él. ¿Sí? Muy bien. Agradables a Dios. Fíjate cómo termina el versículo 5. Agradables a Dios por medio de alguien que es Jesucristo. Es que yo quiero serle agradable a Dios. Muy bien. La única forma de serle agradable a Dios es a través de su Hijo Jesucristo, que fue el que vino y cumplió toda la ley, no faltando en nada, activó los dones para la iglesia a través del Espíritu Santo y obtuvo el acta de los decretos, clavándolo en la cruz, que antes era maldición y ahora representa salvación, sacrificio vivo a través de la muerte y derramamiento de la sangre por la expiación de los pecados. Fíjate cómo termina el versículo 5. Para hacerle agradable a Dios, tenemos que amar a Jesucristo. ¿Sí? Tenemos que conocer a Jesucristo. Tenemos que entregarnos a Jesucristo. Tenemos que ser renovados por Jesucristo. Muy bien. Dice la palabra de Dios, versículo 6. Y aquí, hermanos, sí quiero hacer un énfasis. Voy a repetirte rápidamente esto para que no te quede la menor duda, porque en el versículo 6 ya estás a un punto de, si no lo haces, convertirte en un hombre natural. ¿Sí? Porque el siguiente versículo te da algo del cual una vez que lo sepas, ya no puedes decir no lo sé. Ya no puedes decir no lo acepto y ya no puedes decir no lo necesito. Porque al decir estas tres cosas, automáticamente abrogas esto y te conviertes en un hombre natural. ¿Sí? O sea que estás a tiempo de apagar el estudio, estás a tiempo de cambiar el estudio si no lo quieres saber, pero si quieres correr el riesgo de convertirte en un hombre espiritual y que Dios camine contigo con todas las promesas que tiene, prepárate. Pero una vez que lo escuches, ya no puedes decir que tienes la ignorancia a tu favor. Muy bien. Jesucristo se percibe a través del Espíritu Santo, dejando toda mentira y todo engaño para pasar de las tinieblas a la luz. Para pasar del carnal al espiritual es necesario caminar por un camino fabricado de bondad, de verdad, de decisión, de gratitud a través de la intercesión de Jesucristo, dejando como punto número 1 la malicia derivado de la maldad, el engaño derivado de la mentira, fingimientos a través de simplemente decir sí o no, envidias, ¿sí? Y detracciones. Automáticamente vamos a querer, anhelar, desear, ¿sí? Por una necesidad que vamos a sentir en el alma y en el corazón, la leche espiritual no adulterada, sin engaño, ¿sí? Para adquirir la benignidad que nos va a dar un crecimiento en salud, en salvación y que va a terminar en una sola cosa llamada madurez. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, versículo 6 dice: por lo cual también contiene la escritura 2 puntos, y te lo pone de una manera centrada Pedro, haciendo énfasis de lo que está diciendo, es lo más importante. Te dice: he aquí pongo en Sión, y Sión es la iglesia, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella, léelo tú lo que sigue, no será confundido. En este punto, la tercera parte de lo que tú vas a hacer, que es necesario, dejar otra vez, fíjate, dejar, desear, dejar, desear, dejar toda duda.
dejar toda incertidumbre, dejar toda desconfianza. No puedes decirle a Dios, creo en ti y dudo de tu poder. No puedes ir a pedirle algo a Dios y dudas que te lo va a dar. Porque ya tienes dos pensamientos, ya tienes dos mentes. Y estás a punto de convertirte en natural al cuestionar a Dios. ¿Sí? Entonces, lo que tienes que dejar como punto número 3, al estar escudriñando, el discipulado es la duda. Por eso el primer estudio de un discipulado tiene que ver con la fe inmediata. Pero para que tú puedas acceder a una fe inmediata, tienes que quitarte los velos. O sea que tu primer estudio naturalmente es la fe. ¿Sí? Pero para que tú puedas adquirir esa fe, tienes que saber que hay velos que te impiden creer. Que si no te quitas esos velos, no puedes creer por más estudios que tú tomes. Y por eso el estudio número 0 es los velos. Luego la fe. ¿Sí? Y luego todo lo demás que sigue. Dice, versículo 7, haciendo cursiva, dice, ella es, hablando de la piedra angular, hablando de Jesucristo, pues honor a ustedes que creen, mas para el que desobedece, la piedra que los edificadores reprobaron fue hecha cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Vamos a explicar esto. Muy pocas veces lo he explicado, pero pues yo creo que es necesario explicarlo. ¿Qué significa piedra del ángulo y qué significa piedra de tropiezo para dejar de ser carnales? La piedra del ángulo simple y sencillamente es esto, ese cimiento del dibujo que siempre hemos estado viendo, los leyes, los profetas, y aquí sencillamente pues sabemos que es Cristo. Muy bien, la piedra del ángulo, cuando tú crees en la piedra del ángulo, tú te pones aquí. Vamos a ponernos de otro color, azulito. Aquí. ¿Sí? Y es una piedra del ángulo, porque cuando alguien te quiere atacar, choca con Jesús, te quiere atacar, choca con Jesús, quiere venir para acá, choca con Jesús. Estás en una piedra del ángulo, estás escondido en la mano de Dios. Esta es la cobertura que Dios te da cuando crees en la roca. ¿Sí? Por eso te dije que es el adhesivo a la roca. Te sostienes a la roca, es como el cemento que se adhiere vale la redundancia, el cimiento, para que sea edificada una casa ahí. ¿Sí? Pero no crees lo suficiente en la omnipresencia, omnisapiencia y todos los valores morales y los atributos de Dios. Te deposita Dios aquí. No hay un cimiento, no estás dentro de la roca. Cuando tú camines, tropiezas y caes, piedra de tropiezo. ¿Sí? Tropiezas y caes. Estás viniendo corriendo, hay una piedra saltada, tropiezas y brum, te caes, porque no puedes ir en contra de Dios. No le puedes dar cosas al aguijón. O te tropiezas, te caes, o te pinchas y te lastimas. No puedes contra Dios. ¿Sí? Esto representa. Ahora entiendo que en la ley, no voy a estudiar la ley, voy a estudiar lo que se dice de Cristo en la ley, y en los profetas voy a estudiar lo que se dice de Jesús en la ley, Cristo Jesús. Convergen en Jesucristo, se cimenta más mi fe y empiezo a edificar. Mi casa sobre la roca, y el punto de la puerta es donde está la cobertura de Dios. Aquí, justo en esta puerta. Es lo que se conoce como la puerta de las ovejas. ¿Sí? Ya tienes tu fe ahí sembradita. Y la casa es la cobertura que Dios te da, en donde entra tu familia, porque serás salvo tú y tu casa. ¿Sí?
Tu linaje, tus hijos, tus parientes, todo lo que tú vas a hacer es hablar de lo que Cristo ha hecho contigo y empieza un árbol a crecer. ¿Sí? Muy bien, ya he explicado todo esto, ya estás, me imagino, relacionando los estudios que hemos dado. Dice, versículo 9, mas ustedes son linaje, y ya te está hablando de un linaje es una descendencia, tu descendencia ha sido escogida por Dios desde el principio de los tiempos. Te dice, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, comprado con precio de sangre, para que anuncies, escucha, ¿para qué? Para que anuncie las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz. Fíjate, todo lo que te estoy diciendo está aquí en la Biblia. Simplemente te lo estoy explicando. ¿Sí? Tengo que anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz. Ahora, ¿cómo voy a conocer las virtudes de aquel que me llamó a través de las tinieblas de la luz? Fácil, a través de algo llamado discipulado. ¿Sí? Y por eso en cada estudio lo digo, porque esto es la base de la sana doctrina que te despoja de las tinieblas. El discipulado son las pilas para tu lámpara, es el aceite para tu lámpara, es la unción para tu corazón, es la llenura del Espíritu Santo. ¿No lo quieres tomar? Rechazas. Por tanto, abrogas lo que es necesario para tu vida. No hay crecimiento, no hay madurez y simplemente te conviertes en un hombre natural. ¿Sí? Muy bien. Borramos aquí y nos vamos a Lucas. Voy a bajar un momentito esto. Muy bien, nos vamos rápidamente a Lucas 23 del 39 al 43. Apunta, hermano, por favor, hermana, apunten todo lo que estamos hablando. Compártelo con otras personas. Si crees que estamos hablando la palabra de Dios de una manera correcta, compártelo y estúdialo junto con las otras personas, si quieres, así. Dice, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Cuando di este estudio, hermanos, empecé con el mismo versículo. Y te voy a decir un poquito de lo que dije la vez pasada. Uno era un hombre natural y el otro era un hombre carnal. Y el hombre espiritual estaba en medio, Jesucristo. Entonces representa el hombre carnal, el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural dice, si tú eres Dios, sáname. O sea, si tú eres omnipotente, si tú eres omnisapiente, si todo lo sabes, ¿por qué no me dices qué es lo que va a suceder? Y me pongo en la misma condición de Dios. ¿Sí? Pero tu palabra dice, y tú no eres Dios, tú no eres hombre para mentir, y aparte empiezo a usar la Biblia para ir en contra de Dios. Vean la respuesta del hombre carnal, dice. El otro respondió y le reprendió diciendo, ni aun tú temes a Dios, que los tres estamos colgados, los tres estamos condenados, los tres somos malditos ahora. Pero dice el 41, los tres estamos colgados en un madero, estamos condenados en un madero, estamos siendo malditos en un madero, pero la única diferencia es de que tú y yo sí cometimos pecado y él no. Al hacer esta
capacidad de percepción de la verdad, el hombre carnal estaba pidiendo una oportunidad a Dios para convertirse en un hombre espiritual. Es el paso del hombre carnal al hombre espiritual. ¿Sí? Fíjense, pudo discernir la actitud y la intención del corazón de su compañero, y fíjate qué le dice. Nosotros a la verdad justamente padecemos, y está en cursiva, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. O sea, prácticamente está diciendo la causa la ley de la causa y el efecto, ¿sí? Hice algo, viene mi consecuencia, viene mi recompensa, ¿sí? Mas señalando a Jesús, ningún mal hizo. Versículo 42. Y le dijo a Jesús, o sea, le dijo al pecado prácticamente, ¿sí? Cálmate, yo no pienso así, no voy a ser un hombre natural, no voy a cuestionar a Dios otra vez, no voy a dudar de Dios, porque lo que tengo es justo lo que sembré. Y yo quiero ser un hombre espiritual, y me dirijo automáticamente al dador y consumador de la fe, que es Jesucristo. Pongo la mirada donde está Jesucristo y vean lo que dice. Acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Acuérdate de mí. O sea, le está diciendo, cuando estés ahí en tu reino con tu Padre, haz memoria de que yo he aceptado mi condición y he aceptado mis consecuencias de mis hechos. Júzgame conforme a lo que hoy estoy aceptando y reconociendo. Inmediatamente hay una respuesta por parte de Jesús que le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El paso del hombre carnal al hombre espiritual. ¿Sí? Es muy hermoso esto. Leemos Jeremías 4, versículo 1. Necesario para que yo empiece a hacerte la lista de nuevo. Y con la lista vamos a terminar. Por eso presta mucha atención. Este estudio, si lo quieres ver completo, está ya en línea, donde hay una amplitud de este estudio, pero aquí estamos diciéndotelo ya con un objetivo y un propósito. Juan 4.1 dice, Jeremías 4.1, si te has de convertir, oh iglesia, Israel es sinónimo de iglesia también, dice Jehová, no yo, dice Jeremías, dice Jehová, conviértete a mí. Y aquí están las condiciones otra vez. Si quitares, que despojar, hay que dejar delante de mí tus abominaciones, y ya te puse la lista de lo que es según Pedro, ¿sí? No andarás de acá para allá. O sea, no quiero que seas un hombre natural. Quiero que seas espiritual, quiero que tengas convicción, quiero que tengas decisión, quiero que tengas percepción. ¿Sí? Y no seas como alguien, me dijeron que Dios es esto, aquí me dijeron que Jehová es esto, me dijeron que esto, no. Tu fundamento es Cristo, tu fundamento es Cristo, tu simiente es Cristo, nada más. Oirás que aquí está Jesús, oirás que aquí está Jesús, ¿sí? Pero te dice el mismo Jesús, no, porque cuando yo venga, todo ojo me verá. Y te tengo preparado el estudio de los 7 raptos que hay en la iglesia, ¿sí? Y te lo digo para que nos acompañes. El arrebatamiento, qué número de rapto es y cuántos hay en la Biblia. Muy bien. Así que tiene que ver eso, vas a ver más adelante qué tiene que ver. ¿Sí? Muy bien. Ahora
vamos a buscar esas tres listas. La primera se encuentra en 1 Corintios 12, 8 y 10. Y vamos a empezarlas a escribir, porque pues no las tengo escritas acá, pero vamos a empezar a escribirlas. En la primera lista está 1 Corintios 12, del 8 al 10. En la segunda lista está Gálatas 5, 22 al 23. Gálatas 5, 22 al 23. Y en la tercera lista está 2 de Pedro 1, del 5 al 7. Esto, hermanos, que vamos a hacer ahorita es el paso del carnal al espiritual. Tú quieres seguir estos ciclos, puedes sanar tu linaje y puedes tener tu ministerio muy rápido. Todo esto que vamos a ver es un compendio del discipulado que vas a ir adquiriendo conforme tú lo vas estudiando, lo vas entendiendo, lo vas comprendiendo y lo vas aplicando. Es el ciclo, ¿sí? Muy bien. El primero que vamos a poner y que se menciona aquí es la palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría, que es donde yo empiezo. Este es mi punto de inicio, ¿cómo se dice? En donde yo vuelvo a empezar, donde inicio una carrera y desafortunadamente a veces, más de una vez iniciamos, ¿sí? Desafortunadamente. La palabra de sabiduría la adquiero a través de dos cosas. Prudencia y sensatez. Prudencia y sensatez. Automáticamente empiezo a practicar ser prudente y ser sensato. Eso te lo dejo a ti para que tú busques qué significa eso. Si yo empiezo a practicar la palabra de sabiduría conforme leo, conforme entiendo, conforme comprendo y conforme voy aplicando en mi vida, adquiero la templanza. La templanza me trae algo que es la lucha. Para que yo pueda ser templado, tengo que sufrir una lucha, ¿sí? ¿Cómo se templa el acero? Se pone en el fuego, queda al rojo vivo y luego se enfría en el agua. Queda templado el acero. Es lo mismo, vas a ser expuesto a situaciones en donde tu ira, tu impaciencia, tu intolerancia van a ser puestas a prueba, en donde tú tienes que templarte en agua fría y decir ya no soy el mismo, y en esa lucha adquieres la templanza, ¿sí? Luego, en 2 de Pedro adquirimos la fe. Estamos hablando de la fe en un nivel diferente. No en la fe que me llevó de Efesios 2.8, que me dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. La fe como creencia, la fe como una oportunidad en Cristo, la fe como que le abro la puerta de mi corazón a Jesús porque quiero ser diferente, es la que me va a llevar a la palabra de sabiduría, que es desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, ¿sí? Y voy a adquirir la prudencia y la sensatez, y voy a empezar a ser probado a través de una lucha para adquirir la templanza. Y cuando yo ya puedo ir controlando poco a poco mis reacciones, no es inmediato, no de la noche a la mañana ya vas a ser templado, ¿sí? Cuando ya empieces a ser templado, empiezas a reforzar la fe que te va a dar una mayor convicción para continuar. Este es el primer peldaño hacia ser un hombre espiritual.
Muy bien. Lo que sigue es, vamos así, vamos a bajar. La palabra de ciencia. Muy bien, aquí en la palabra de sabiduría voy a leer mucho y voy a entender poco, ¿sí? Pero voy a ser prudente, voy a ser sensato porque no voy a aplicar todo, no puedo aplicar todo. Tengo que aplicar nada más lo que ya entendí, lo que ya comprendí es lo que voy a aplicar, ¿sí? Para que cuando el maligno a través de la lucha me quiera hacer caer, yo me quede templado, mi fe sea firme y la fe me dice que empiezo a usar la palabra de ciencia. La palabra de ciencia es, ¿sabes qué, hermano? Mira, lee el Salmo 91, lee el Salmo 23, ¿sabes qué? Lee Primera de Juan, ¿sabes qué? Lee Mateo, ¿sabes qué? Lee Hechos. Algo me pareció que estaba en Pedro, vamos a leerlo. Esa es la palabra de ciencia, en donde ya empiezas a involucrarte con la palabra de Dios y después adquieres dos cosas a través de esto que te van a llevar a hacer dos prácticas poderosísimas que te van a ayudar en el proceso de dejar, que son renunciar a algo y entregarlo. Aquí en la palabra de ciencia. Ya sé que lo que estoy haciendo no está bien, renuncio a esa práctica, renuncio a esa emoción, renuncio a ese pensamiento, renuncio a ese sentimiento y lo entrego a Dios. Renuncia y entrega. No puede haber entrega si no hay renuncia, ¿sí? Porque no lo estás entregando de corazón, lo estás entregando con fingimiento. Y si hay fingimiento, no aplica para que tú desees la leche espiritual no adulterada. No sé si soy repetitivo, pero porque es necesario serlo, ¿sí? Después de que adquirí la palabra de ciencia, voy al segundo elemento que me menciona en Gálatas y empiezo a tener mansedumbre. ¿Por qué te lo estoy poniendo dividido, hermano? Porque si tú vas a oración con Dios y le dices, Señor, dame mansedumbre, fíjate en qué punto te estás poniendo y todo lo que ya debiste haber adquirido antes de pedir esto. Sí, acuérdate que es una meta. No puedes tener mansedumbre si no te disipulas. Nunca vas a llegar a ser manso, ¿sí? Y humilde mucho menos. La mansedumbre me va a dar algo maravilloso, que es la resistencia. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de ustedes, de nosotros. La resistencia y la comunión. ¿Por qué? Porque la mejor forma de resistir al diablo es en la roca. Yo me guardo en la roca, me protejo en la roca, me someto a Dios, resisto al diablo porque estoy en la piedra angular, que todo aquel que va contra la piedra angular tropieza o se hace daño o se destruye, porque contra la piedra angular nada puede. Me someto a Dios en mi piedra angular porque estoy formando mi cimiento, ¿sí? Y el diablo va a huir porque no puede contra Dios, ¿sí? Yo ya no le doy lugar al diablo de que huela pecados en mí, de que huela intenciones en mí. En ese momento tengo mucha oscuridad en mí, sí, pero estoy refugiado en la luz porque me estoy descontaminando. Y las tinieblas no prevalecen contra la luz es Dios, ¿sí? Yo me refugio en la luz. Y ese refugiarme me va a hacer daño al principio porque no soy luz todavía. Y por eso se llama mansedumbre, ¿sí? Me da esa resistencia. Sé que Dios me está cambiando, sé que Dios me está cambiando. Hoy no hice lo que Dios quería, como Dios quería, pero lo intenté, me di cuenta esta vez. Y empiezas a ir generando puntos de victoria que te van a llevar de gloria en gloria, ¿sí? Muy bien, de acá pasamos a la virtud. Maravilloso, hermanos, porque la virtud viene de verdad y es el testimonio.
Fíjate hasta qué punto, hermano, el testimonio aparece. En esas tres listas que se convierten en secuencia, ya tenemos aquí el testimonio. ¿Sí? Si quieres empezar a pasar por el proceso de carnal a espiritual, tienes que empezar desde cero, discipulándote. El discipulado que estamos estudiando, hermanos, es un discipulado comprimido, pero con todo bíblico, para que tú vayas extendiéndote con la palabra de Dios y vayas creciendo con la palabra de Dios, en donde no hay una interacción humana de dichos humanos, sino que todo es bíblico, para que tú corrobores y compruebes en la Biblia. Y eso no te va a llevar una hora, eso no te va a llevar un día, ¿sí? Tienes que dedicarle tiempo para que adquieras todos estos tesoros espirituales, las riquezas en gloria de Cristo. Muy bien. Continuamos con el segundo nivel de la fe, que es aquí. Fíjate, aquí adquiero la decisión de continuar a la palabra de ciencia. Y aquí, después del testimonio, adquiero una fe inquebrantable. Ya estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga y tengo una fe. Esa fe que me va a ayudar a seguir adelante, en donde ya tengo prudencia, sensatez, ya tengo esa lucha, pero que venzo a través de la fe, porque he renunciado y entrego lo que no me es bueno, resisto y estoy en comunión constante con Dios y mi testimonio mejora. Por tanto, mi fe es más agradable delante de Dios y continúo con el tercer nivel de la fe. Aquí, hermanos, es la convicción, aquí es decisión y aquí es convicción, que me va a llevar al tercer nivel de la fe, que es la santificación. O sea, separado para Dios. Eso quiere decir santificado, separado, apartado. Si ya me convencí de que Dios es lo mejor y me santifico, aunque digan lo que digan, aunque piensen lo que piensen, aunque hagan lo que hagan, me santifico para Dios, porque quiero recuperar a mis hijos, porque quiero que mis padres conozcan de Dios, porque quiero que mis hermanos, mis amigos y todos conozcan que hay un Dios verdadero. Aquí ya tengo la convicción de que solamente a Cristo voy a seguir. Como dice el canto, a Cristo, solo a Cristo. Si no lo has escuchado, búscalo. Y de ahí ya empieza aquí la ciencia, que es muy diferente a la palabra de ciencia. La palabra de ciencia me da el conocimiento para renunciar y entregar. Aquí en la ciencia es el conocer por qué Dios escribió esto de esta manera. ¿Por qué Dios decidió hacer algo de cierta manera? Ya lo puedo entender. Ya no lo veo subjetivamente, o ya no lo veo parsimoniosamente, o ya no lo veo generalmente, ya no lo veo a Dios como algo malo, sino que ya veo las razones espirituales de un mundo espiritual, ¿sí? Y ya entiendo el porqué. Esa es la ciencia. Ya entiendo, porque ya estoy santificado, y esta santificación me va a llevar a la puerta oriental, en donde todo ya es diferente, la percepción es diferente, el conocimiento, el entendimiento y la aplicación es diferente a estos niveles que están aquí. ¿Sí? De acá lo vamos a dejar hasta aquí, porque luego siguen los dones, los milagros y todo lo demás que pues no hemos visto, las puertas orientales que nos dan acceso a eso. Entonces, hasta aquí
para que empieces a ser un hombre espiritual, maravilloso. Logras llegar a la ciencia de comprender el por qué Dios hizo ciertas cosas, ya la hiciste, eres un hombre espiritual listo para toda buena obra por parte de Dios. Correcto, vamos a dejarlo hasta aquí, ¿sí? Y tú mismo vas a poner el tiempo de tu avance. O sea, esto es un proceso que te dije a lo mejor en 10 minutos, pero te puede llevar un mes pasar de acá a acá, te puede llevar 2 semanas, te puede llevar 3 meses, pero eso tú lo vas a poner de acuerdo a cómo tú tengas tu fe primaria, ¿sí? Si quieres llegar a la fe secundaria, tienes que pasar por esto que no a todos les gusta, ¿sí? Porque en este proceso de lucha, hermanos, es muy difícil, porque el maligno arrasa con todo, porque estamos saliendo de su reino para entrar a otro reino. Y por eso la lucha es fuerte. Muy bien. Después de las 3 listas que te acabo de dar, tú tienes el acceso al resto de las listas y ya más o menos te estás dando la idea de cómo funciona, ¿sí? Entonces, voy observando que el hombre carnal es el recién nacido. El hombre carnal es el parteaguas de volverse un hombre espiritual. El hombre carnal son los niños en Cristo, en donde no hay quien les enseñe la mayoría de las veces y andan buscando información en fuentes diferentes, ¿sí? Muy bien. Vamos a seguir leyendo un poquito antes de terminar. Gálatas 5 del 19 al 21. Fíjate que estamos terminando justo antes de la lista. Justo antes de la lista. Gálatas 5. Dice de esta manera: manifiestas son las obras de la carne, y nos da una lista. Esto está incluido dentro de lo que hay que dejar. Esto es la ampliación de la malicia, del engaño, del fingimiento. Aquí está más particularizado. Adulterio. Por adulterio no se refiere solamente a lo físico, a lo carnal, sino también al adulterio espiritual, la fornicación espiritual. La inmundicia, muchas veces me han preguntado, y te voy a decir, la inmundicia es: yo ya acepté a Cristo, no puedo participar en chistes de doble sentido, no puedo participar con personas que están bebiendo, no puedo quitar mis límites, yo como hombre hacia otra mujer, o yo como mujer hacia otro hombre, quitar esos límites que puedan dar lugar a la promiscuidad. No puedo, eso es la inmundicia. La inmundicia es comportarme como el mundo se comporta. Siendo cristiano, no puedo ser inmundo, porque al inmundo Dios no los toca. Entonces te dice: no seáis partícipes con ellos. A esto se refiere, ¿sí? Un ejemplo: yo pude haber sido un adúltero en la vida pasada, pero ya acepté a Cristo, ya renuncié, ya entregué ese pecado a Dios, por tanto ya no lo soy. Soy una nueva criatura, ya no estoy adulterando, ya no soy un fornicario, ya no soy inmundo, ya no soy un disoluto. ¿Se entiende? O sea, cualquier pecado. Pero viene el maligno y me quiere poner las mismas situaciones y condiciones con las cuales yo caí en el pasado, ¿sí? Entonces aquí entra la parte de la palabra de sabiduría que dice que yo debo ser prudente y sensato. Si de esta manera caí, esta manera ya no está en mi vida, ya no está en mi forma de vida, ya no está en mi forma de actuar, ya no está en mi forma de pensar, ya no está ni siquiera en mi ruta. O sea, ya no puedo ir a esos lugares, ya no puedo hablar de esa manera, ya tengo que poner un alto y tengo que darme a respetar porque soy una persona diferente. ¿Se entiende? Idolatría, hechicerías,
todo lo que es enemistad contra Dios, pleito, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a ellas, de las cuales yo os denuncio que los que hacen tales cosas, y eso lo tengo apuntado y haciendo énfasis, hermanos, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas, y fíjate que aquí es muy amplio lo que está escribiendo Pablo. El que hace esta cosa no heredará el reino de Dios. O sea, no me importa, dice Pablo, si eres espiritual, si eres carnal, si eres natural. Si haces esto, no heredas el reino de Dios. Así de simple te lo está poniendo, ¿sí? Por eso la palabra a veces es rígida. Cuando no llevamos un argumento como el de ahorita, se nos hace complicado. Y lo primero que hacemos es rechazar el discipulado, porque me conlleva a comprometerme a cosas que tengo que dejar, tengo que renunciar y tengo que entregar. Y por eso es mejor no discipularme, ¿sí? Pero si quieres realmente estar en la presencia de Dios, si quieres realmente mirar a Jesucristo cara a cara, si quieres realmente que el rapto muy cercano que ya está, nos lleve juntamente con su Espíritu, luego entonces todas estas prácticas hay que dejarlas. Las personas tienen que tener en claro que somos hijos de Dios, a través de un testimonio hablado, pensado y actuado. Tenemos que ser personas íntegras, o al menos intentarlo, ¿sí? En el intento, porque estamos siendo todavía niños, bebés espirituales. A un bebé no le puedes exigir que corra 1 kilómetro, pero sí le podemos exigir que al menos intente gatear. Y todo es conforme a la medida de la fe. Y aquí es donde entra el misterio de ese versículo. Conforme a la medida de mi fe, ya hay 3 puntos de fe en esta lista que les acabo de dar. En la medida de mi fe, hasta donde yo ya llegué con la fe, hasta ese punto me va a ser exigido por parte de Dios. Y por eso la mayoría de las personas dicen, un dicho que mi abuelita lo decía bastante, decía, es que no quiero leer la Biblia porque si la leo voy a saber qué es lo que no debo de hacer. Entonces mejor no lo leo, así no me entero, ¿sí? Al final mi abuela termina aceptando a Cristo, termina leyendo la Biblia y termina dejando cosas que antes hacía como práctica, costumbres y tradiciones. Y eso es gracias a Dios y gracias al testimonio que simplemente comportándote, siendo educado, siendo ético, siendo honesto, las personas aceptan a Cristo aunque no les des un plan de salvación. Amén. Muy bien. Después de esto que les acabo de leer, te voy a dar 3 elementos para que empieces a empaparte si realmente te gustó el camino a ser un hombre espiritual. 3 puntos pequeños, ¿sí? Para que tú te des cuenta si aspiras a ser un hombre espiritual o no, ¿sí? El primero es, quiero entender los deseos de Cristo. O no me interesa lo que Cristo hizo, lo que Cristo dijo y cómo lo dijo y por qué lo dijo. Quiero entender los deseos de Cristo. El segundo es, quiero conocer los frutos del Espíritu. Y por conocer, me gustaría, la palabra quiero, me gustaría que busquen en el diccionario qué significa la palabra conocer. Cuando dice, y Adán conoció a su mujer. ¿Qué significa conocer los frutos del Espíritu? No significa, es una mata de mangos, va a dar mangos. No. El fruto del Espíritu hay que conocerlo. ¿Qué significa conocerlo? Si nunca he sentido la mansedumbre, no puedo entender qué es la mansedumbre, ¿sí? Conocer los frutos del Espíritu es vivirlos, practicarlos, entenderlos, para poderlos llevar al servicio de Dios. Cuando te gradúas de algo, pero tienes miedo de buscar un trabajo para ejercer.
O sea, de nada te sirve que ya tengas un fruto profesional si no lo quieres dar al servicio de la humanidad y de la sociedad. Lo mismo es en el plano espiritual. Si ya tienes frutos del Espíritu y no los quieres poner al servicio de Dios, ¿a qué los tienes? ¿Sí? Y número 3, ¿realmente quieres ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios? Porque Él es nuestro jinete en la puerta del caballo. ¿Realmente quieres ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios? De acuerdo a tu respuesta sabrás más o menos hacia dónde estás yendo y en dónde te encuentras. ¿Correcto? Muy bien. Quiero darte un regalo y se encuentra en Romanos 5, 17 y 18. Te voy a hablar de un don, el don de la justicia. Porque si por un delito reinó la muerte por uno, mucho más reinarán en vida por un Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Y el regalo es, mientras más culpa tengas, más condenado vas a sentirte y estar. Y tienes que aprender a entender, comprender y practicar Juan 3:16. A través de Juan 3:16 adquieres el don de la justicia. Justificados sois pues por la fe. Ninguna culpa más se halla en ti. Tus pecados serán blancos como la nieve. Y Dios ya no se acuerda más de ellos. Y ahí es donde tú puedes ayudarte en esa convicción de creer que Dios es Dios. Pero si aún hay culpa en ti, no puede haber en ti una gracia que sobreabunde. Porque cuando el pecado abunda, dice, la gracia sobreabunda. Y esto es gracias al don de la justicia. Este es el regalo que te quiero dar. Entiende esto que te acabo de decir, no importa que lo repitas varias veces. Satanás tiene el derecho de condenarnos de acuerdo a la culpa que sintamos. De acuerdo a la medida de la culpa y el tamaño de la culpa que nos haga sentir, mayor será la condenación que nosotros sentiremos que tenemos. Es un yugo que nos somete al pecado y nos esclaviza a un pecado, ¿sí? La culpa te hace repetir pecados. La culpa te hace abrir puertas que ya habías cerrado. La culpa te hace regresar a lugares en donde Dios ya te sacó. Entonces, pídele a Dios entender el don de la justicia y decirle a Dios en oración, Señor, por gracia, justifícame. Te pido perdón, te entrego, renuncio de todos mis pecados y la culpa que tengo en mi corazón. Por culpa aceptamos estar esclavizados, sodomizados a alguien. Por culpa aceptamos estar en condiciones que no nos merecemos, ¿sí? Y por culpa somos también manipulados y nos convertimos en manipuladores. Entonces, la culpa que está aquí en cursiva está haciendo énfasis de un poder satánico, demoníaco. Entonces, tengo que desarraigar la culpa, porque la culpa es la raíz de la desobediencia, ¿sí? Versículos 19, 20 y 21 dice, porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Cristo obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Yo me aferro a la cruz y me escondo en la roca y me adhiero a la roca y seré justificado. La ley, empero, entró para que el pecado crezca, mas cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia. Versículo 21.
para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, por Cristo Señor nuestro. Entonces, hermanos, aquí tienes esa parte para que trabajes. Trabaja en esto el tiempo que tú sientas necesario para que cuando veamos al hombre natural ya no estés dentro de ese rango de convertirte en un hombre animal. Muy bien, vamos a orar y vamos a entregarle a Dios este tiempo. Voy a hacer una oración base para si tú quieres hacer lo que acabo de decir. Voy a hacer una oración más o menos que abarque varias cositas y tú lo vas a personalizar a tu vida. ¿Sí? Yo voy a orar de X situaciones y tú vas a orar de acuerdo a lo que tú hayas vivido, las condiciones de tu crianza, de tu enseñanza, de tu crecimiento, porque muchas de esas cosas no fueron culpa tuya. Y tienes que ser claro contigo mismo y tienes que ser sincero contigo mismo, decir qué cosas tú adoptaste, qué cosas tú practicas, que aprendiste y qué cosas quieres seguir practicando y qué cosas quieres renunciar. Ser honestos con Dios, porque en esto radica el don de la justicia, en la honestidad, la sinceridad y la verdad. Ahí radica la justicia. ¿Sí? Muy bien, vamos a orar. Bendito Padre, en esta hora vengo ante ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, Señor. Sobre toda cosa guardada, guarda la intención en mi corazón para no pecar contra ti. Vengo confiadamente al trono de tu gracia, Señor, para entregarte, Señor, mi sentir. Líbrame, Señor, de toda la culpa que durante toda mi vida me ha atormentado, una culpa inconsciente y una culpa consciente. De las cosas que he podido hacer y no hice, y de las cosas que hice que no debía hacer. Las cosas que pensé y nunca debía haber pensado, las cosas que dije y nunca debía haber dicho. Las cosas que callé y que no debía haber callado. Las cosas que hice que repercutieron en la vida de otras personas. Las omisiones también que hice y que repercutieron en la vida de otras personas. Hoy te entrego esa culpa y te pido que me limpies. Te pido, Señor, que actives el don de la justicia en mi vida para ser justificado y lavado con tu preciosa sangre. Hoy quiero iniciar una meta, un camino, una carrera de manera diferente a través de la decisión y el compromiso, la disciplina de un discipulado. Ayúdame, Señor, a establecerme esos tiempos en mi vida para tener ese crecimiento espiritual. Ayúdame, bendito Padre, porque pues venimos ante ti con un corazón contrito y humillado y queremos pedirte que suplas las necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Ayúdanos a entender que muchas de las cosas que te pedimos no están en tus manos, porque tus riquezas en gloria no significa cosas materiales, no significa dinero, economía, significa las necesidades del alma, de la mente, del espíritu, del cuerpo. Ayúdame a crucificar mi carne, para que yo empiece, Señor, a aspirar, a recibir bendiciones de tu parte y sentir que las merezca por el simple hecho de que me amaste y mandaste a tu Hijo a morir por mí. Hoy me cubro con tu preciosa sangre y renuncio a toda necesidad que no venga de ti, que no sea grato para mi cuerpo. Hoy, bendito Padre, te damos la honra y la gloria. Ayúdanos, Señor, a que este estudio llegue a los corazones de las personas y se acerquen completa y plenamente a ti. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te damos las gracias, bendito Padre, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano, y continuamos la próxima semana.